por la tardanza. Tuve aquí algunas cuestiones que me dificultaron comenzarla puntualmente. Eh, Quiero comenzar, bueno, pidiéndoles primero que nada una disculpa y segundo preguntándoles cómo se han sentido, cómo van en esta última semana de su propedéutico, recordándoles que ya el día domingo cierra esta obligación de este módulo y posteriormente pues entonces esperarán los resultados de las listas para convertirse ya en estudiantes formalmente de prepa en línea CEP. Entonces, abro el micrófono para ustedes, para saber cómo se han sentido, qué han vivido, si se sienten más preparadas que al principio para continuar sus estudios y lo que quieran comentar. Sí, Yolanda, gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Pues a mí al principio, como ya le había comentado, se me dificultó muchísimo. Incluso pensé en dejar de estudiar, o sea, pensé en dejar el módulo porque dije, no, esto no es para mí, esto es muy difícil. Pero siento yo que me ayudó mucho estas sesiones. Las sesiones me dieron como que mucha confianza. Qué bueno. Me dieron confianza y la manera en la que explica usted como que me dio confianza y dije, bueno, pues ya voy a intentarle otra semana a ver qué. Y fue cuando le entendí muchísimo y ahorita como que se me hace más fácil hacer las actividades y así. Y ya entendí muy bien la plataforma y todo y pues me siento muy nerviosa porque yo la verdad sí espero muy buenas, tengo buenas expectativas respecto a ser un estudiante, pero pues todavía ahí se verá ya cuando ven las calificaciones. Pero sí estoy muy feliz, estoy muy emocionada por este paso. Claro que sí, felicitaciones. No es fácil. Recuerdo en las primeras sesiones que también les comenté, ¿no? Por favor, no se dejen desanimar. Me da gusto que las sesiones te hayan servido para sentirte un poco más en confianza. Esa es justamente el objetivo y la función de este módulo y mi función como asesor. Entonces, qué gusto que haya sido fructífera en ti. Otra cosa que quiero comentar también es la importancia de reconocerse capaz y de también felicitarse a uno mismo, ¿no? Tú, Yolanda, entonces has recorrido un camino en el que hace 4 semanas estabas a punto de abandonar el proyecto de prepa en línea, sin embargo, esta semana ya te sientes más confiada, más capaz y con miras a futuro de poderlo lograr. Es importante que sepan que todos los módulos son muy parecidos a este módulo propedéutico. Habrá módulos más complicados, habrá módulos que exijan un poquito más de tiempo, habrá módulos en los que no puedan perderse ni una sola sesión de su asesor, puesto que justamente está dirigida a contestar sus preguntas puntuales y específicas, y no será lo mismo ver la sesión grabada. Tal vez en estas sesiones grabadas del módulo propedéutico las preguntas son un poco más generales, pueden tener dudas en común. Sin embargo, hay módulos en los que realmente es muy importante que logren conectarse con sus asesores en estas sesiones, cosa que yo invito a todos los que no lo han logrado a que lo hagan en los siguientes módulos. Verdaderamente, como dice Yolanda, puede hacer la diferencia entre comprender o no la actividad. Muchas gracias, Yolanda, por tu comentario. Te agradezco mucho el esfuerzo, aplaudo mucho la perseverancia también y estoy segura que también tendrás éxito en el futuro. Nadia, levantaste la mano. Sí, bueno, yo igual estuve a punto de dejarlo. Sentí que no podía, pero en esta última semana me le eché ganas. Y pues espero tener buenos resultados para poder quedar. Y pues ahorita he aprendido un poquito más sobre toda la plataforma y cómo se trabaja en línea. Claro, sí, eso es como lo más importante, poderse manejar dentro de la plataforma, comprender la dinámica de hacer actividades, subirlas a la plataforma para que sean calificadas, responder cuestionarios que se evalúan automáticamente en la plataforma. Entonces, entender toda esa dinámica, la verdad es que es de gran apoyo para poder completar su módulo propedéutico, ¿no? Y ya poder tener acceso al ser estudiantes.
No sé si alguna de ustedes ya comenzó su proyecto integrador, si han estado revisando los recursos, si tienen alguna duda o algo en lo que las pueda apoyar específicamente hablando del proyecto integrador o del foro integrador, que es el que también se evalúa esta semana. ¿Sí, Yolanda? Bueno, yo tenía una duda. Sí, dime. Bueno, pero fue de la semana pasada. ¿Ok? La semana pasada yo no pude subir mi comentario porque no sé por qué, o sea, yo sabía que tenía que responder esa pregunta, pero pues se me pasó y ya cuando yo me metí a ver la plataforma, ya a las meras 12, dije, voy a revisar la plataforma, la revisé y decía, quedan tanto para responder la pregunta. Y yo, y ya la respondí, pero ya no me afectó la pregunta porque ya estaba fuera de fecha límite. Uh-huh. ¿Y eso me afecta de alguna manera? ¿Qué pregunta, de qué pregunta dices? Era la del foro integrador. Ok, la del foro Aprendiendo de la semana pasada. Sí. Ok, el foro Aprendiendo no se evalúa, ese no tiene una calificación, es un foro de participación libre, pero es recomendable acostumbrarse a participar en el foro porque ahí es donde se pueden responder muchísimas preguntas y muchísimas dudas. No te va a afectar en tu calificación porque no se evalúa el foro Aprendiendo en ninguna semana. El único foro que lleva una evaluación, una calificación, es el foro integrador, que en este módulo, y es importante que lo tomen en cuenta, en este módulo se lleva a cabo en la semana 4, pero hay otros módulos donde el foro integrador se lleva a cabo en la semana 3, por ejemplo. Entonces, en semana 3 tendrán que hacer la participación evaluable del foro integrador. Ese es el foro evaluable, el foro integrador. Sin embargo, el foro Aprendiendo no se evalúa y no te vas a ver afectada en tu calificación. Muchísimas gracias. Esa era mi inquietud. ¿De qué, Yolanda? No hay problema. Y respecto a lo del proyecto, pues ya leí los PDFs, nada más falta que yo me ponga a hacerlo. Ok. Ajá. Sí, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Con gusto. Vamos a abrir el archivo del proyecto integrador, si están de acuerdo. Aquí lo voy a abrir en la plataforma. Ahí está. Estamos en semana 4, semana de integración, es su semana final. Tenemos todos los recursos, el foro Aprendiendo, que como les comenté no se evalúa, sin embargo es un espacio importante de tener participación en él, y el foro de integración. El foro de integración, como les dije anteriormente, sí tiene una evaluación del 8% de su calificación total. Al igual que las actividades formativas y la autoevaluación, que equivale al 5%. Es muy importante que no vayan a dejar pasar la autoevaluación. Muchos aspirantes de pronto no completan este paso. Y es un paso importante porque también les da mucha visión sobre lo que ustedes han aprendido y cómo ustedes se han desempeñado durante el módulo propedéutico. A pesar de las retroalimentaciones que yo les envío, donde muchas veces les hago ver sus áreas de oportunidad, en la autoevaluación ustedes mismos van a hacer una, ahora sí, valga la redundancia, evaluación de su propio trabajo. Entonces es importante que lo lleven a cabo no solo por el 5% de calificación que representa, sino por un trabajo de autoconocimiento en el que ustedes también pueden identificar cuáles son sus áreas de oportunidad y cuáles son sus fortalezas. Supongamos, si a mí los recursos de HTML, que son unos recursos muy del mismo color, que son como de mucho texto, hay que leer con cuidado, me sirven mejor para estudiar que, por ejemplo, un recurso como una infografía, ¿no? Estos recursos rojos son una infografía. Una infografía está conformada por diferentes colores, diferentes tamaños de letra, tenemos iconografía, que podemos empezar a relacionar colores con frases, etc. Entonces, yo misma me voy a dar cuenta si, por ejemplo, al estudiar este recurso, la información se me queda grabada más y la comprendo mejor que a la hora de revisar, por ejemplo,
un recurso como este, que es un recurso de HTML. Lo vamos a abrir y este recurso, como les digo, pues tiene mucho más texto, hay que entender algunos cuadros, hay que, bueno, ponerle como un poco más de atención. Sin embargo, hay personas y habemos personas para los cuales este tipo de información nos provoca mejor absorción, es decir, es para mí más sencillo comprender e interiorizar la información presentada de esta forma que la información presentada en una infografía como la que vimos anteriormente, con colores, con iconos, con diferentes tamaños de letra. Entonces, a la hora de nosotros llevar a cabo la autoevaluación, a la hora de nosotros comprender y conocer la manera en la que nosotros estamos recibiendo la información, también estamos ayudándonos, valga la redundancia otra vez, a nosotros mismos a buscar esos recursos y a buscar esa forma de aprender que nos ayude más. Es decir, una información que está presentada en un HTML, si yo aprendo mejor con una infografía, pues entonces puedo ocupar el recurso de, como lo mencionaron en algunos trabajos de la semana pasada, hubo aspirantes que me dijeron, no, pues yo la verdad que abro los recursos y los leo, pero no se me graba la información hasta que en una libreta no lo escribo yo con mi propia letra y no hago yo mis propios diagramas y mis mapas mentales y mis gráficas. Es cuando comprendo bien la información. Entonces, este módulo propedéutico y estas actividades también nos dan esa oportunidad. Es un proceso que lleva tiempo, no es decir que en una semana de trabajo vamos a entender perfectamente bien cuál es la manera en la que nosotros personalmente aprendemos. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta porque con el paso de las semanas, con el paso de los módulos y con el paso de las actividades a realizar, nos vamos a ir dando cuenta cuáles son las que mejor funcionan para nosotros. Pensé que no estaba grabando, pero sí estoy grabando la sesión. Vamos a abrir este archivo del proyecto integrador. Como les comenté la semana pasada, el proyecto integrador lo que hace es situarlos a ustedes en la posición del asesor virtual o de un estudiante a lo mejor más experimentado que ya haya cursado módulos de prepa en línea. Y la finalidad de este proyecto justamente es ver qué tan preparados están ustedes para poder afrontar las situaciones y dificultades con las que se puedan encontrar, hablando de la plataforma y el funcionamiento del programa, no de los temas académicos, no de cosas como de ciencias sociales o de matemáticas, sino en específico de la plataforma, su funcionamiento, la calificación, etc. Entonces, ustedes tienen que tratar de situarse en el lugar del asesor virtual. Alberto está por cursar el módulo propedéutico, pero no sabe cómo ingresar a mi aula, cómo le ayudarías y qué sugerencia le podrías dar. Siendo, digamos, ustedes un asesor virtual, pues no le podrían decir, por ejemplo, esta es una respuesta que hemos recibido en este módulo, ¿no? Y en esta pregunta, que le dé clic donde dice mi aula y ya, ¿no? Hay que tratar de ser lo más específicos posibles para que a mí me quede claro que ustedes saben perfectamente ingresar a mi aula, es decir, van aquí a hacer una redacción, cuidando las normas de etiqueta, cuidando muy bien la ortografía, con nuestras propias palabras, eso es muy importante, recordemos el tema del plagio, cualquier información que nosotros peguemos, copiemos y peguemos como si fuera nuestra, siendo que le pertenece a alguien más, se considera plagio y afecta nuestra calificación. No solamente no voy a evaluar su trabajo, sino que van a quedar ya con una marca en la plataforma, en su generación, donde ustedes ya han incurrido en plagio una vez, ya sea accidental o, o conscientemente plagiando la información. Porque puede suceder que haya alguna manera un plagio accidental, es importante corroborarlo y solucionarlo. Puede suceder que se dé este plagio accidental y entonces, bueno, eso también nosotros lo vamos a revisar a la hora de estar evaluando sus actividades. Pero a lo que yo quiero llegar con esto es que al ustedes contestar este proyecto integrador, tiene que ser súper evidente que lo saben hacer.
Es decir, Alberto está pidiendo ayuda, tal vez él en el foro, él no puede ingresar a mi aula, pero entonces les dice, oye, ya sé que estás estudiando prepa en línea, yo no he podido entrar a mi aula, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Entonces aquí es donde ustedes van a preparar su redacción, donde le pueden decir, mira, Alberto, vas a meterte a donde está el nombre de tu módulo y tu generación y ahí vas a encontrar diferentes botones y hay uno de ellos que es donde dice mi aula y mi aula es el lugar donde vas a encontrar los recursos y las actividades por hacer y tiene una barra lateral. Y yo te sugiero, Alberto, perdón, que, no sé, que guardes la contraseña en tu equipo para que no tengas que estar ingresando tu contraseña cada vez que quieres entrar. O que pongas la página en tus favoritos de tu navegador para que ya rápidamente tengas acceso. Entonces, a la hora de estar contestando estas preguntas, y por eso les digo que es importante hacerlo con tiempo, van a tener que ser lo más específicos posibles en sus respuestas. ¿Eso qué implica? Que tienen que escribir más, que tienen más posibilidades de cometer un error ortográfico, que tienen más posibilidades de cometer un error como puntos y comas que no estén en el lugar adecuado, pero por otro lado les va a dar mucho más puntaje en el tema del pensamiento crítico y del desarrollo de la habilidad de la creación del lenguaje. Entonces es preferible que ustedes sean capaces de generar textos a que estén como nada más cuidando escribir poco para no cometer errores ortográficos. Ahora, es muy importante, voy a tomar este cuadro como ejemplo para poder escribir aquí, aunque no tiene nada que ver con la información que les están pidiendo. Es importante que lo sepan. Bueno, de hecho no, voy a abrir un documento nuevo para que no se me vayan a confundir mejor. Y esto que les quiero comentar tiene que ver con el corrector ortográfico de Word. En algunas ocasiones nos confiamos solamente del corrector ortográfico. Voy a hacer la letra un poco más grande para que se vea mejor. Y entonces nosotros podemos escribir y después pedirle a Word que revise la ortografía, pero nosotros ya no leemos. ¿Qué sucede? Hay palabras que suenan igual y se escriben de manera distinta. Una de esas palabras es hola. Hola, escrito así, es un saludo, ¿no? Y otra de esas palabras es hola. Hola, sin H, pues son las olas que hay en el mar. Entonces, el corrector ortográfico de Word no va a marcar ninguna de estas dos palabras. Mi corrector tiene el idioma puesto en inglés, tal vez por eso es que no la... Ahí está. Ya lo puse en español para que lo pueda marcar. Ninguna de estas dos palabras, como pueden ver, está marcada con error ortográfico. ¿Por qué? Porque las dos palabras existen. Entonces, esta no es una palabra que esté mal escrita, pero si yo voy a poner hola, ¿cómo están? Entonces sí existe un error ortográfico aquí, porque hola cuando se refiere a un saludo debe de llevar una H. Esta me la marcó mal, lleva un acento. Es importante tomar eso en cuenta porque hay muchas palabras con las que puede suceder eso. Por ejemplo, hecho y hecho. Esto también es común. Hecho viene del verbo hacer, es decir, ¿qué has hecho? ¿No? Es una palabra del verbo hacer algo. Hecho también es una palabra que existe y tiene que ver con los hechos de las cosas. Entonces, también es una palabra que no se va a marcar con error ortográfico. Lo mismo tenemos, por ejemplo, con módulo, que también sucede mucho a la hora de redactar. Módulo que tiene que ver con diferentes partes de un todo. Es decir, el programa de prepa en línea se divide en diferentes módulos, ¿no? Pero también existe la palabra módulo, sin H. Módulo tiene que ver con el control de algo. Entonces, yo modulo el volumen de mi voz.
Ambas palabras están escritas con correcta ortografía. Una lleva acento y otra no lleva acento. Esta viene del verbo modular. Vamos a escribirlo acá. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Aunque la herramienta de corrección ortográfica de Word es una excelente herramienta, no podemos solamente basarnos en lo que el programa detecta o no detecta. Es importante nosotros hacer un ejercicio propio de conocer más palabras, de saber cómo se escriben y cómo es la correcta ortografía. Lo mejor y lo más sencillo para lograr esto, y ya sé que ya lo he dicho, pero lo voy a repetir, es la lectura. Al nosotros leer, vamos conociendo más palabras y vamos identificando cómo se escriben y en qué momento se pueden usar. Otra de las cuestiones que quiero comentarles y que lo comento porque también es un error ortográfico súper común, es el siguiente. Tenemos la palabra hay, existe hay, existe ahí. ¿Ok? Entonces, hay es del verbo haber, es decir, hay papas de comer. ¿Ok? Eso es H-A-Y. Hay es una expresión. Por ejemplo, ay, me pegué. Es una expresión de dolor o de, ay, déjame en paz, ¿no? Eso no lleva H y se escribe A-Y. Y ahí indica un lugar. Las manzanas están ahí sobre la mesa. Ahí. Este tipo de cuestiones son cosas que es importante que las tengan muy presentes porque como ven, ninguna de las me las marcó Word como incorrectas. Es más, yo podría poner ahí papas para comer y no me lo va a corregir porque la palabra está bien escrita. Sin embargo, el programa no entiende el contexto. Ay, déjame en paz. Tampoco me lo corrige, aunque en este contexto, ¿cuál debí de haber usado, Yolanda? ¿Más que quiera decirnos cuál es la que correcta que va aquí? ¿Sí? La segunda. Exacto, es una expresión. Entonces, ¿por qué hacemos todo esto? Bueno, pues porque es conociéndolo. Otra muy común es haber, como cuando decimos va a haber, no sé, refresco en la comida, usamos esto, ¿no? Pero también es común que me pongan esa palabra así, ¿no? Esto significa, son dos palabras, a ver. Sería lo mismo que pusiéramos a correr, a comer. Vamos a ver una película. Ahora, yo muy comúnmente recibo comentarios como voy a ver cómo me va. Y esto es incorrecto. En el contexto en el que estamos escribiendo es incorrecto. Aquí deberíamos usar voy a ver cómo me va. Miren, por ejemplo, aquí hay otro que acabo de descubrir. ¿Cómo? Puede ser sin acento o con acento. Con acento es de pregunta, sin acento es del verbo comer, ¿no? Yo como papitas, no lleva acento. Sin embargo, ¿cómo me va? Sí lleva acento. Yo sé que parece como demasiado, que dicen, ay, pero son muchísimas palabras, porque estos son solamente algunos ejemplos de los errores que yo comúnmente detecto en los proyectos que se entregan. Pero la mejor manera de tenerlos en cuenta es conociendo las palabras. Y para conocer palabras, para ampliar nuestro vocabulario, lo que más funciona es leer.
lean en su celular, lean en su tableta, lean revistas, lean libros, lean recetas de cocina, pero lean, por favor. Eso les va a ayudar no solo en prepa en línea, les va a ayudar para el resto de su vida. Y mi mejor consejo para ustedes, antes de que termine el módulo y deje de ser su asesor, es ese. Háganse un hábito de la lectura. En todos los sentidos les va a enriquecer, en todos los sentidos. Y quizás descubran que les encanta leer y se vuelvan asiduos lectores. Nada me daría a mí más gusto que saber que hay más personas leyendo en el mundo. Entonces, bueno, ese es comentario como aparte, pero importante para que lo tomen en cuenta a la hora de redactar sus respuestas. Lo hago en este momento porque es en el proyecto integrador donde tienen que hacer redacciones más largas, donde comúnmente tenemos esos errores ortográficos, aparte de otros, ¿no? Pero esos en general. Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo puedo buscar en un diccionario las palabras. Cuando ustedes entran aquí a Prepa en Línea, a la casita, en mi comunidad de aprendizaje, aquí estamos en mi aula. Aquí están en mi aula y ustedes pueden entrar a mi comunidad de aprendizaje. Y en mi comunidad de aprendizaje tienen diferentes recursos y cosas que pueden dar las palabras en los diccionarios virtuales y eso pues les va a dar también la respuesta de si está bien escrita o incorrectamente escrita una palabra. Siempre van a contar con los asesores, perdón, no es en mi comunidad, es en mi campus donde ustedes van a ver estos recursos. Aquí tienen diccionarios en línea, ustedes entran aquí y ahí pueden revisar sus palabras. Pueden entrar a bibliotecas virtuales, etcétera, donde también pueden encontrar información. Pero importante que tengan en cuenta el diccionario. Ahora, usa tradicionalmente un diccionario, es este libro con 1000 palabras, lo pueden tener y les va a ayudar también mucho. Segura estoy que lo ocuparon en primaria o en secundaria y de verdad no echen en saco roto el tener un diccionario a mano. Incluso cuando si quisieran poner alguna palabra que conocen pero no saben cómo se escribe, yo les diría búsquenla en el diccionario, no adivinen la escritura, sino que búsquenla en el diccionario. Esas son mis sugerencias. De la misma manera que contestan esta pregunta, van a contestar esta pregunta número 2. Sandra está explorando mi comunidad. ¿Qué información le puedes aconsejar consultar en esta área? En teoría, ustedes ya exploraron el espacio de mi comunidad. Entonces, a Sandra le van a contar qué pueden encontrar en mi comunidad y qué pueden hacer. Comunicación con los agentes educativos. Un segundo, por favor. No sé cuánto avanzaste, tú sabes cuándo tienes que entregar tu tarea. Okay. Disculpe, ¿se le dejó de escuchar? Ana María, métete a bañar ya, por favor. Perdón, es que sucede que mi hijo está haciendo tarea y tenía una duda y tuve que apagar el micrófono un segundo, una disculpa. Ay, sí, no se preocupe, perdón. No, no hay problema. Entonces, bueno, de esa misma manera ustedes van a contestar aquí estas preguntas con unas redacciones que dejen en claro, de nuevo, que dejen súper claro que ustedes conocen toda la información. Recuerden siempre poner mucha atención a la manera en la que se está pidiendo que contesten. Aquí, por ejemplo, lo dije la semana pasada, lo voy a repetir, se les está pidiendo que escriban un mensaje y ustedes ya conocen la estructura de un mensaje, ya saben que debe de llevar un saludo, que debe de llevar un cuerpo del mensaje, que debe llevar una despedida. El mensaje se va a publicar en el foro Aprendiendo, entonces, ¿quién va a leer el mensaje? Hay que estar leyendo con mucho cuidado la forma en la que se formulan las preguntas para poder atender a todas las peticiones, ¿de acuerdo? En general, este proyecto lo que va a hacer es eso, reafirmar sus conocimientos, integrar lo que ya saben y a mí como asesor virtual me dará una visión panorámica de cómo están preparados ya para el siguiente módulo, que es el módulo 1, ¿no? A partir de esta semana, a partir del domingo, ustedes dejan de ser aspirantes y habrá que esperar resultados para convertirse o no ya en estudiantes de prepa en línea. Ahora, otro tema importante es el siguiente.
¿Hay algún tema con el proyecto integrador antes de que cierre el archivo? No, hasta ahorita todo bien. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, otra cosa importante que ustedes deben saber, y para esto voy a dejar de compartir pantalla porque ya no es necesario, es el tema de su portafolio de evidencias. Yo voy a empezar a evaluar proyectos integradores el día de hoy. Ahora que terminemos esta reunión, voy a empezar a evaluar las actividades integradoras que ya he recibido. Y eso, bueno, quien ya la envió podrá ver su calificación en su portafolio de evidencias y poder ver el porcentaje que suma. Segura estoy que hay personas que ya empezaron a trabajar en el proyecto integrador, en el foro integrador con sus 5 aportaciones semanales y que a lo mejor para el día viernes ya terminó su participación. Es importante que yo les diga y que ustedes comprendan que el foro integrador yo no lo puedo evaluar antes del día lunes de la siguiente semana. Es decir, aunque ustedes hayan terminado ya todas sus aportaciones, yo no voy a poder ponerles una evaluación hasta que cierre la semana, es decir, el día domingo. ¿Por qué? Porque tengo que dar tiempo a que todos los aspirantes puedan completar sus 5 o más aportaciones en el tiempo límite. A lo mejor yo doy una evaluación a quien ya puso 5 aportaciones y le estoy quitando la oportunidad de escribir 6 o 7 o 12 o las que quiera escribir en el foro, ¿no? Y a lo mejor yo empiezo a calificar el día viernes y hay quien únicamente puede participar en el foro sábado y domingo, que no es lo recomendable, puesto que ya vimos que en la rúbrica por lo menos 3 días tienen que publicar para que yo lo pueda evaluar, pero es importante que sepan que va a llegar el día domingo, se va a cerrar el módulo y ustedes no van a ver reflejado en su portafolio de evidencias la evaluación del foro integrador. Yo no puedo empezar a evaluar el foro hasta el día lunes de la siguiente semana. Entonces, ese 8% que les va a faltar en el portafolio de evidencias, no se preocupen si siguieron todo al pie de la letra, si siguieron las guías, no es que no hayan entregado alguna actividad, sino que yo todavía no evalúo el foro integrador y eso lo van a ver reflejado hasta martes de la siguiente semana, martes, miércoles de la siguiente semana a más tardar, para que ya puedan tener su promedio completo, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda en cuanto a la participación en el foro integrador? No, hasta ahorita no. Ok, Nadia, muchas gracias. Por ahora pienso que es todo lo que debemos ver en esta sesión. Quisiera que comenzaran a realizar su proyecto integrador para que cualquier duda que tengan me la puedan hacer saber a través de mensajes. Recuerden que yo estoy pendiente de los mensajes y contestar. Games Domer, ¿eres Nicolás? Para poder poner la asistencia, perdón. Arturo, ok. Regálame por favor tu nombre completo en el chat, Arturo. Tengo a Yolanda, a Nadia, las tengo muy bien ubicadas. Arturo Pio Quinto, ¿verdad? Sí, Pio Quinto, perfecto. Ya lo recordé sin problema para poder poner la asistencia. Entonces, si no hay dudas, si no hay otro comentario, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Recuerden empezar con su proyecto, yo estoy disponible para todas sus dudas. Les deseo mucha suerte. El viernes tendremos una sesión de cierre. Si no pueden estar en la sesión del viernes, no pasa nada, ya lo saben, pero es importante que revisen la sesión grabada porque el viernes les estaré diciendo qué va a suceder una vez que termine el módulo. Cómo se van a enterar de sus evaluaciones, cuáles son los siguientes pasos a dar. Hablaremos un poco de la inscripción anticipada, cosa que es importante que vayan haciendo también, que vayan. Ahí tienen un recurso que habla sobre la inscripción anticipada y les dice cuáles son los documentos que necesitan. Es importante que los vayan juntando y que los vayan ahí teniendo listos, incluso llevar a cabo el trámite
Cuando ustedes hacen el trámite de inscripción, lo que sucede es que agilizan todo lo que viene después. Si ustedes hacen el trámite de preinscripción y por alguna razón no quedan seleccionados como estudiantes, no pasa nada, sus datos se borran, no quedan guardados en la plataforma, entonces que eso no les preocupe, van a poder cursar después otro módulo propedéutico sin ningún problema, pero el llevar a cabo la preinscripción, pues la verdad que es una ventaja para ustedes porque ya después no tienen que correr. Recuerden que cierra el módulo y poco tiempo después inician módulo 1. Entonces, bueno, para que vayan adelantando esos pasos. El viernes hablaremos un poquito más de estos temas, de qué es lo que se tiene que hacer, qué sucede después, qué pasa si no quedo seleccionada, también es importante tomar ese tema. Pero bueno, eso ya será en la sesión del día viernes. Por ahora, si no tienen más dudas, si no tienen ningún comentario, les agradezco mucho su puntualidad, su asistencia. Les deseo una excelente noche, un muy buen resto de semana y que logren terminar con éxito todas sus actividades. Muchísimas gracias y que tenga buena semana. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Igualmente para ustedes, buenas noches Nadia, Arturo y Yolanda. Buenas noches. Que descansen y nos vemos pronto. Igual. Hasta luego.